Buenas tardes, estudiantes. Estoy comprobando la calidad del audio. ¿Pueden escucharme bien? Pueden responder por el chat o por mensaje de voz. Sí, profe, sí se escucha bien. Perfecto. La sesión está siendo grabada. Vamos a esperar a que los demás participantes terminen de ingresar. Muy bien, daremos inicio entonces a la sesión del día de hoy. Técnicamente debe haber sido la sesión de la semana pasada. Sin embargo, por problemas técnicos, desafortunadamente no pudimos, digamos, iniciar de acuerdo a lo que estaba programado. Les doy la bienvenida a la sesión del día de hoy. Esta no será una clase magistral típica, para ello les envié una presentación del módulo número 1 con audionotas. Esta presentación servirá para introducción de los temas que vamos a tratar el día eh, o que vamos a tratar en este módulo. Hola Sayida, buenos días, buenas tardes a todos. Muy bien, entonces daremos inicio a la presentación del día de hoy. El programa de nuestra presentación del día de hoy es que hablaremos sobre el perfil del emprendedor, sobre generalidades del perfil del emprendedor, o mejor dicho, del módulo, por qué hemos creado este módulo, por qué está presente, cuál es el propósito de este módulo. Los aspectos temáticos realmente están tratados en la presentación que está disponible en módulo 7. Hay una serie de asignaciones que se enviaron el día de ayer para realizarlas para esta sesión. Si no lo han realizado, no hay ningún problema. El módulo número 1 seguirá abierto con la prórroga hasta el día 31, así que tendrán más que suficiente tiempo para poder realizar las actividades, las preguntas. Gran medida de esta cátedra tiene que ver sobre la participación en los foros y tiene que ver sobre los temas de debate, discusión y preguntas. Así que les invito a poder participar en la medida de lo posible, porque de ese modo es que van a poder realmente sacarle provecho a esta cátedra. Bien, entonces, con el programa de la presentación del día de hoy hablaremos de algunas generalidades respecto a este módulo. Luego entraremos de lleno con el tema de la presentación del día de hoy, que es el Cineforo Jobs. De hecho, el Cineforo es precisamente el modo en el cual vamos a explorar la temática del módulo número 1, ya que lo vamos a hacer de una manera que resulte más interesante y estimulante. Más que la película genuinamente es bastante buena. Luego de que hablemos sobre el cineforo, tendremos un pequeño intercambio de ideas sobre el tema del cineforo y lo que hemos visto hasta ahora. Luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas para poder salir de dudas con respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Si tienen, digamos, preguntas adicionales aparte de lo que estamos viendo en este momento, en este módulo, pues con mucho gusto las atenderemos. Y de eso haremos un cierre con una pequeña revisión de las próximas actividades y temas a tratar. Así que hablemos un poco de la generalidad de este módulo. ¿Cuál es el propósito del módulo? Bien, el aspecto del emprendimiento no se puede tratar única y exclusivamente de los aspectos puramente técnicos. Es decir, la idea no es solamente presentarlo como si fuese una suerte de mini diplomado de administración de empresas, aunque tiene mucho que ver con el tema gerencial y administrativo. Realmente el tema del emprendimiento también tiene que ver mucho con tema de actitudes, un tema con respecto a una cierta disposición en torno a emprender. Por eso en la presentación que les he enviado, en el aspecto de cuáles son hablamos mucho de las cualidades que debe poseer un emprendedor y cuáles son las habilidades que debe poseer un emprendedor. No tengo intenciones de tratar ese tema a fondo en esta presentación, porque esta sesión realmente no tiene el propósito de ser una sesión magistral, más bien es una sesión de carácter más dinámico. Pero en fin, lo que quería era justificar la existencia de este módulo, presentándoles la idea que ser un emprendedor no solamente es un aspecto, es un ejercicio gerencial, es además un ejercicio de propósito, de explorar la empresa como una organización que está creada para la resolución de problemas que posee la sociedad y por supuesto una resolución de problemas que a su vez le permita a esa organización y a los emprendedores poder
digamos, tener recursos, sobrevivir, prosperar, etcétera. Sé que la idea del emprendedor y la idea del comerciante y del empresario, ah, digamos, a lo largo de las décadas ha estado un poco, la imagen ha estado un poco mellada con la idea de que ser un emprendedor es puramente un ejercicio de avaricia, etcétera. Y lo que quiero es despejar esos mitos en torno al emprendimiento, además de otros mitos que se han construido en torno a un discurso un poco trillado. eh, en el área, digamos, del coaching del emprendimiento, digamos, quiero acotar que hay muy buenos coaches de emprendimiento que ayudan a organizaciones e individuos a realmente poder construir sus proyectos empresariales, pero también hay un discurso trillado en torno al emprendimiento, eh, digamos, y una serie de mitos en torno a ellos que de hecho despejo en la presentación del módulo número 1 y les, por supuesto, si no lo han visto, les recomiendo que la revisen. De hecho, tiene audionotas y además transcripción de las audionotas para facilitar su lectura. Y finalmente, ¿cuál es el objetivo del módulo? El objetivo del módulo es convencerlos de que el emprendimiento es además un estilo de vida, una suerte de actitud en torno al cual la resolución de problemas requiere la creación de una organización, una empresa, la creación de productos y servicios que resuelven ese problema, pero para poder realizar todo eso, aparte del aspecto gerencial y técnico, se requiere más un aspecto actitudinal, se requiere una serie de actitudes y de creencias que digamos, ayudan al emprendedor a poder realizar su labor, porque francamente el emprendimiento es una labor eh, que tiene sus riesgos y tiene un enorme costo personal, y hablaremos un poco de eso. En fin, realmente el grueso del tema con respecto al perfil del emprendedor lo he querido tratar más bien en el Cineforo, porque la película Jobs con Ashton Kutcher trata muy bien del tema porque a través de la exploración de varios capítulos de la vida de Steve Jobs podemos analizar varios aspectos del emprendimiento y además varios aspectos de la construcción de productos. Hay que tomar en cuenta, se trata de una producción de Hollywood, tiene sus inexactitudes históricas, no pretende ser una película, un documental eh, que sea muy exacto, pero en todo caso la película fue seleccionada porque la película realmente presenta, uh, digamos, una especie de exploración del perfil de un emprendedor. Aparte de ello, otros aspectos respecto a la construcción de productos y servicios, la idea de la estética del producto. Y por eso esta película vamos a hacer referencia a ella a lo largo de la cátedra, cuando vayamos explorando otros aspectos, como por ejemplo la metodología Lean Startup, eh, filosofía de diseño, pensamiento de diseño, cómo se crean productos y servicios y cómo se hacen, digamos, estos productos y servicios, eh, cómo se diseñan y cómo se construyen para que sean satisfactorios para el consumidor. Así que con ello vamos a dar inicio al siguiente punto. El cineforo realmente es el instrumento para transmitir el mensaje de este módulo. Si no han tenido la oportunidad de verlo, les recomiendo que lo vean. Pueden verlo en grupo también, verlo en grupo y comentar entre sus compañeros. También es una actividad muy divertida. Lo hicieron el semestre pasado. Así que la película de Jobs, muy brevemente, estoy seguro que todos saben quién es Steve Jobs, pero aspectos, digamos, de una buena práctica pedagógica, debo hacer una pequeña introducción. Steve Jobs es el fundador de la empresa Apple, que es la empresa de informática más valiosa del mundo, la más grande del mundo. Fue una empresa que tuvo una historia un tanto accidentada. De hecho, en la década de los 90 estuvo a punto de quebrar, si no fue por, de manera muy irónica, la inyección de capital de una de sus principales competidoras, que fue Microsoft. Esa es una historia bastante interesante. No la tocaremos en este tema, pero el punto es que Apple hoy en día es una de las empresas más valiosas del mundo. Es la primera empresa que llegó a la evaluación de $1 trillón, lo cual fue un evento, digamos, fue un evento sin precedentes. Así que la película pretende explorar la historia del fundador de la empresa. Y es una historia bastante interesante porque Steve Jobs tiene una biografía muy inusual para un emprendedor. Tal vez no inusual, tal vez muy apropiada, pero digamos, Steve Jobs no es la típica figura empresarial que algunos tenemos digamos, que la cultura popular suele tener o solía tener en cuenta. La idea del emprendedor y del empresario antes de la revolución digital era de una persona, un hombre encorbatado en una oficina en la zona metropolitana, ese tipo de cosas. La revolución digital y toda esta transformación de
de la llegada de los productos electrónicos para consumo masivo. Realmente cambió el modo en que las personas ven el emprendimiento, porque realmente la revolución digital implicó no solamente la explotación del potencial de la revolución electrónica, del desarrollo de los microprocesadores, sino que además implicó la exploración de una nueva filosofía de diseño de productos y servicios. Y eso lo iremos explorando a lo largo de la cátedra. Lo que quiero presentarles en esta sesión, para que luego podamos discutirles, espero que tengamos tiempo suficiente para ello, es que hay una serie de lecciones claves que ofrece esta película. Hay una gran cantidad de lecciones claves en esta película, pero seleccioné las que considero más importantes. La primera lección que quisiera presentarles es que deben rodearse de personas apasionadas y competentes. Se aspiran a ser emprendedores, se aspiran a construir una empresa, pero no poseen habilidades raras y valiosas. Intégrense a comunidades de apasionados y expertos interesados en resolver problemas y generar contribuciones significativas. Vamos a explorar este párrafo, digamos, vamos a picar este párrafo en partes y explicar y hacer algunas aclaratorias. Cuando hablo de habilidades raras y valiosas, estoy hablando de habilidades y conocimientos importantes para el mercado. Por ejemplo, habilidades técnicas en informática, en electrónica, son habilidades valiosas en el mercado. Por ejemplo, eh, un neurocirujano tiene una habilidad que es muy rara y valiosa, porque hay muy pocos neurocirujanos. De la misma forma, eh, CEOs o directores ejecutivos de empresas que han sido capaces de ofrecer resultados de manera consistente, de hacer crecer empresas, desarrollarlas, de desarrollar líneas de productos muy competitivas y exitosas de manera continua, tienen habilidades que son raras y difíciles de encontrar. A menudo se critica que los CEOs y los, digamos, presidentes de las corporaciones reciban estos salarios de decenas, incluso cientos de millones de dólares. Hay una razón por la cual son también remunerados. La gestión a ese nivel de desarrollo corporativo, a ese nivel de gestión corporativa, es muy rara. O sea, hay muy pocos individuos en el mundo, digamos, en el mercado, que sean capaces de dirigir una empresa como Microsoft o como Apple, o empresas como, por ejemplo, Huawei, etcétera, digamos, empresas Samsung, digamos, ese tipo de habilidades y destrezas gerenciales son difíciles de encontrar. Al mismo tiempo, también hay habilidades y destrezas que son de carácter técnico, científico. Por ejemplo, ingenieros informáticos expertos en sistemas de inteligencia artificial, expertos en aprendizaje artificial, son raros, son habilidades difíciles, son conocimientos que no están disponibles, aún si están disponibles, digamos, requieren de muchos años de estudio, requiere de una enorme capacidad, requiere hasta de cierto grado de coeficiente intelectual para ello. Entonces, si ustedes quieren ser emprendedores, si ustedes quieren desarrollar una empresa, quieren desarrollar un proyecto empresarial, procuren rodearse de personas que sean competentes, personas que realmente tengan altas capacidades y además de eso sean apasionados de los temas que tratan. No hay nada que genere más deleite, más placer que poder conversar con alguien que es apasionado del tema que maneja con profundidad. Lo segundo, la integración a comunidades. ¿A qué me refiero con integrarse a comunidades de apasionados? Aquí les voy a hacer una referencia a la película. Eh, Originalmente, para quienes vienen una película, si no estoy presentando algunos spoilers, pero no es nada que no puedan leer en Wikipedia. Al principio Steve Jobs realmente no estaba interesado en informática, Steve Jobs no se estaba formando como un ingeniero informático. Steve Jobs más bien estaba en una especie de búsqueda de sentido de propósito y se topó con informática realmente como accidente. Empezó a conocer individuos como por ejemplo Steve Wozniak, quien realmente es el genio detrás de la creación de Apple, realmente el genio técnico que fue capaz de liderar el equipo que desarrolló los computadores Apple. Realmente la primera generación de computadores Apple fue Steve Wozniak, no Steve Jobs. Steve Jobs, digamos, era conocedor del aspecto técnico, por supuesto, pero Steve Jobs realmente no era un experto informático del calibre de Steve Wozniak. Lo que Steve Jobs era un experto en marketing, un experto sobre todo un experto en conocer y empatizar con el consumidor,
es sobre todo la capacidad de Steve Jobs de poder detectar las necesidades del consumidor, que él hizo un experto del marketing, pero por supuesto manejaba muy bien el aspecto técnico, pero no al nivel de Steve Wozniak. Así que en el proceso en el cual Steve Jobs buscó, digamos, una especie de propósito de vida, se topó con esta comunidad de ingenieros informáticos, apasionados por el computador como instrumento de trabajo, pero además como un instrumento que creaba posibilidades, que podía crear posibilidades para la persona promedio, tal vez no para la persona promedio inicialmente. Estas eran pequeñas comunidades eh, digamos, de expertos informáticos, eran círculos cerrados que trataban informática como un hobby, digamos, la construcción de computadores como un pasatiempo, intercambiaban mucha información, pero una comunidad un poco cerrada. Steve Jobs se fue adentrando en esa comunidad, fue conociendo a los participantes de esa comunidad y en el proceso fue empapándose de una serie de ideas en torno al computador personal como una herramienta que era capaz de poder liberar el potencial de las personas, era capaz de aumentar la productividad de las personas y además incluso su capacidad de poder de entretenerse, de mantenerse conectados, etcétera, de mantenerse, de intercambiar ideas, etcétera. Es decir, la idea del computador como algo que trascendía simplemente la categoría de un instrumento de trabajo en las oficinas que lo utilizaban departamentos de contabilidad o departamentos de ingeniería, etcétera. La idea del computador como algo que pudiese estar en los hogares de una persona promedio y que fuera capaz de poder darle valor a esa persona a través de hacerle más productivo, de ayudarlo a explorar, a desarrollar sus propios proyectos personales, etcétera. Esto puede sonar un poco extraño para nosotros porque somos generaciones digitales, digamos, hemos criado con computadores, nos hemos criado con teléfonos celulares, tal vez mi generación es la primera generación digital, así que yo conocí los celulares que no eran celulares inteligentes, conozco un mundo antes del Internet, pero yo era un niño muy pequeño en aquella época. Pero en fin, para nosotros este tipo de cosas resultan muy obvias porque están integradas en nuestra cotidianidad. Pero hay que tomar en cuenta la capacidad de imaginación que tuvieron esos emprendedores y particularmente Steve Jobs, de poder reimaginar el computador personal no como un mero instrumento de trabajo, sino como un instrumento diseñado para aumentar el potencial de la persona promedio. Y ese fue precisamente el punto clave en el cual Steve Jobs logró identificar un propósito de vida. Para Steve Jobs, esto no se trataba simplemente de construir una empresa y hacer mucho dinero. Steve Jobs realmente se obsesionó con la idea del computador personal y de la informática como una manera de poder despertar el potencial humano, el potencial de la persona promedio. Hay que ver en aquella época donde la única forma de mantenerse en contacto era un teléfono convencional y poco más que eso, y aparte mantenerse en contacto en persona y escribiendo cartas. Es decir, conozco una época en la cual la correspondencia era principalmente una correspondencia física, y esa fue la época en la que vivió Steve Jobs, pero su capacidad de poder imaginar un nuevo orden de las cosas, la capacidad de poder imaginar un producto nuevo a partir de una tecnología existente, pero que pocos veían ese potencial. Por ejemplo, IBM, que era la principal empresa que fabricaba computadores en aquella época, no veía el computador como una herramienta para la persona promedio, lo veía meramente como una herramienta de trabajo y por eso tenía una interfaz que era muy difícil, que tenía que ser operada por un informático experto y solamente estaba asignada a puestos de trabajo claves, etcétera, para personas que estaban bien capacitadas en ello. Entonces el computador era inaccesible al público promedio. A la medida en que Steve Jobs fue conociendo a estos ingenieros informáticos, y estos ingenieros informáticos, digamos, exploraban la idea de hacer un computador que fuese económico y fácil de utilizar, Steve Jobs imaginó cómo construir, cómo tomar esa idea y transformarla en un producto. Steve Wozniak era un técnico, él no era un experto en marketing, no estaba pensando realmente en la idea de construir un producto para las masas o cómo llevarlo a las masas, simplemente estaba explorando el potencial de la tecnología que existía en ese momento. Realmente fue Jobs quien articuló toda la visión en torno a cómo tomar estas tecnologías, cómo tomar este potencial y transformarlo para la persona promedio y llevarlo al mercado. ¿Qué pueden ganar con rodearse de personas apasionadas y competentes? Primero, formar una red de trabajo, una red de contactos. Esto es sumamente importante porque una red de contactos les permite
Una red de contactos les permite conocer quiénes pudiesen ser potenciales clientes, potenciales socios, potenciales miembros de su equipo que ustedes quieran reclutar. Y además de eso, una red de contactos les permite tener acceso a personas genuinamente interesantes que, que les puedan permitir tener acceso a nuevas ideas, nuevas visiones, etcétera. ¿Qué otra ventaja tiene integrarse a estas redes de contacto? La obtención de nuevas habilidades y destrezas. En la medida que Steve Jobs fue conociendo este grupo de expertos, aprendió sobre lenguaje de programación, aprendió a programar, aprendió, digamos, aspectos técnicos de la computación, cosa que realmente él no se había formado inicialmente como un informático ni tenía intenciones de serlo. Pero con el paso del tiempo, en la medida que desarrolló una visión de qué podía representar la informática para la persona promedio y cómo transformar eso en un producto, Steve Jobs empezó a entender realmente qué tipo de habilidades y conocimientos iba a necesitar obtener para poder tener éxito en su labor. Entonces, eso les permite una visión muy clara de cuáles son las habilidades y destrezas que ustedes pueden necesitar, dónde obtenerlas y posibles aliados que les permitan poder tener acceso a esa información, a ese conocimiento e inclusive darles a ustedes, digamos, capacitación. La tercera ventaja son ideas valiosas, es decir, la capacidad de poder intercambiar ideas con personas competentes, conocedoras y apasionadas, les permite realmente poder explorar nuevas posibilidades, nuevos órdenes, nuevas ideas, nuevos productos, nuevos servicios. Y eso tiene un enorme valor. Estar aislado realmente únicamente nos expone a nuestras propias ideas y nuestros propios prejuicios también, y nuestras propias concepciones. Es decir, la capacidad de poder tener una diversidad de opinión y una diversidad de experiencias nos permite poder desarrollar visiones más completas de la realidad. Por eso les recomiendo intégrense a comunidades de personas apasionadas y competentes. Y existen, en LowCap existen, hay grupos de trabajo de informática, hay iniciativas de carácter social, si les interesa el aspecto social sin fines de lucro. En fin, hay una serie de, de comunidades de personas apasionadas a las cuales ustedes pueden integrarse. La segunda lección, al momento de construir una empresa, los clientes son la máxima prioridad. Realmente, al momento de lanzar una empresa, nunca estamos totalmente preparados para nuestro primer cliente. El primer cliente siempre representa un desafío, porque el primer cliente exhibe como pocas cosas cuáles son los aspectos en los cuales todavía tenemos que trabajar, cuáles son los aspectos de la empresa que todavía requerimos mejorar y, por supuesto, qué aspectos de nuestro producto tal vez no son lo suficientemente satisfactorios. El primer cliente siempre es una experiencia de aprendizaje notable. Y para poder aprender y para poder, digamos, atravesar esa experiencia de manera exitosa, debemos ser adaptables y diligentes. Es decir, debemos tener la posibilidad de poder adaptarnos a nuevos entornos, a nuevas exigencias por parte de nuestro cliente y ser diligentes en el trabajo. Tenemos que trabajar continuamente para la satisfacción del cliente, que últimamente es lo que permite la viabilidad de la empresa. Así que la obsesión de un emprendedor son los clientes, su satisfacción, sus necesidades, conocer a su cliente a fondo, desarrollar un perfil muy claro de cuál es el cliente, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus características. Eso lo veremos, por supuesto, más adelante. Hay unas herramientas, incluyendo una herramienta denominada lienzo de modelo de negocio, con el cual vamos a explorar precisamente el desarrollo de cada uno de los aspectos claves de un modelo de negocio, incluyendo los clientes. ¿Okay? Reclutar un buen equipo. Al momento de contratar personal, tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando van a reclutar un buen equipo, tomen en cuenta que primero cualquier miembro de un equipo, cualquier persona nueva que va a ser integrada al equipo debe generar valor a la empresa. ¿Y qué quiere decir eso? Debe tener habilidades, destrezas y actitudes que contribuyan, digamos, al desarrollo de la misión de la empresa. Que si están contratando personal simplemente porque resulta económico contratar a X o Y personas sin analizar a fondo si realmente tiene el perfil requerido para la empresa, puede resultar no solamente una pérdida de dinero y recursos, sino además puede resultar también eh, generar obstáculos y problemas para la organización. Así que procuren que cada persona que ingresa a la organización genere valor para la empresa, es decir, que tenga habilidades valiosas, que tenga destrezas, además que sean eh,
valiosas para la empresa y por supuesto tenga actitudes como por ejemplo la proactividad, como por ejemplo la solidaridad, como por ejemplo la capacidad de poder trabajar bajo presión, que les permita a ustedes entonces poder tener a esta persona en el equipo integrada y que pueda realmente generar una diferencia. Debe compaginar con el equipo, eso tiene que ver también con el aspecto de personalidad. Deben procurar que haya una cierta alineación de personalidades, porque los conflictos de personalidad, los conflictos de carácter, pueden afectar negativamente a las organizaciones, así que procuren también que los individuos que están ingresando a la organización eh, tengan, digamos, pueden alinearse con las personalidades del resto del equipo de trabajo. Segundo, deben procurar que cada nuevo miembro del equipo sea adaptable y esté dispuesto a aprender. Es decir, la adaptabilidad es la capacidad de poder asumir nuevos roles, porque en una organización, sobre todo en el momento en que ha dado inicio, se requiere, digamos, de asumir roles distintos, se requiere continuamente de, de reinventar, digamos, a veces nuestro papel en la empresa, porque una empresa pequeña tiene que eh, operar en un entorno de alta incertidumbre y operar en un entorno donde continuamente están aprendiendo cuáles son las nuevas necesidades del cliente, donde continuamente van a tener que pivotar el producto para adaptarlo mejor a las necesidades del cliente y eso requiere también que los miembros del equipo a veces adopten distintos roles. Por ejemplo, ha habido momentos donde un programador ha tenido que asumir un rol técnico. De repente uno de los miembros de la organización se ha visto forzado a tener que manejar las redes sociales temporalmente mientras la organización logra acumular suficientes recursos para poder, por ejemplo, contratar una firma de administración de redes sociales, etcétera. Entonces, la adaptabilidad precisamente es esa capacidad de asumir distintos roles en la organización. Y la disposición a aprender, por supuesto, es la disposición de adquirir nuevas habilidades y destrezas. Y eso es, por supuesto, necesario porque, como vimos en la presentación temática que está disponible en módulo 7, una de las creencias fundamentales, digamos, una de las cualidades fundamentales del emprendedor es la capacidad del aprendizaje continuo. Tenemos que aprender continuamente, tenemos que desarrollar nuestras habilidades técnicas, nuestras habilidades gerenciales e incluso hasta nuestras habilidades sociales y para ello debemos estar dispuestos a aprender y cada miembro de la organización debe estar dispuesto a aprender y aprender no solamente en aspectos técnicos, sino además aprender del cliente, de sus necesidades. La arrogancia en torno a lo que creemos saber suele ser también un enorme obstáculo. Digamos, la arrogancia hace que perdamos oportunidades de aprendizaje valiosísimas que nos permite poder pivotar el producto, desarrollar un mejor producto, ofrecer un mejor servicio. Finalmente, compartir los valores y la misión de la empresa. Y aquí me voy a remitir también un episodio de la película. En la película, Steve Jobs trae a un personaje llamado John Scully, quien había sido, digamos, el director de marketing de Pepsi, de PepsiCo, a la empresa. Él no era un experto en informática y Steve Jobs tuvo que explicarle cuál era el propósito del computador personal. Utiliza, digamos, una suerte de analogía eh, muy poética, la idea de que el computador personal era como una bicicleta para la mente humana, de que el ser humano eh, no era particularmente eficiente en el manejo de energía caminando, pero si le das una bicicleta se convierte en el ser más eficiente a la hora de moverse, de locomoción, porque una bicicleta realmente aumenta enormemente la eficiencia del uso de energía de nuestro cuerpo y nos permite poder movernos más rápido, más lejos, con menos energía. Y de algún modo eso es como entendía Steve Jobs el computador personal. El computador personal iba a ser una bicicleta para la mente humana, iba a permitir al ser humano poder moverse, a la mente humana poder aumentar su potencial, sus capacidades, y lo incorpora al equipo. Pero John Scotty venía de un mundo corporativo distinto, donde la principal motivación era el dinero, la principal motivación era la satisfacción de, eh, de los accionistas y no de los clientes. Y ese es uno de los problemas del mundo corporativo. A menudo la obsesión es la satisfacción de las necesidades de los accionistas por sobre la satisfacción de la necesidad de los clientes. Eso se debe a que la junta directiva responde, por supuesto, a la junta de accionistas. El problema de esa mentalidad es que chocaba con la misión y valores de Apple. Apple era una empresa que fue fundada por entusiastas, que fue fundado por expertos de informática que creían genuinamente en la idea que el computador personal como producto iba a poder cambiar el mundo, iba a poder hacer la vida de las personas más productiva,
más feliz. Entonces había una suerte de discordancia entre los valores corporativos que John Sculley trajo a su organización de PepsiCo y los valores de los fundadores de Apple. Y al final eso generó el conflicto que terminó, entre otras cosas, con la salida de Steve Jobs, porque Steve Jobs estaba obsesionado con la idea del producto y lo obsesionado con la idea del cliente, mientras que para John Sculley era el rendimiento de las acciones de Apple, por ejemplo, y satisfacer a los inversionistas. Y ese choque de valores entonces generó un conflicto interno en la empresa que también divino en una serie de renuncias y salidas de algunos de los fundadores, disculpen, fundadores claves de Apple, que terminaría por repercutir negativamente en la competitividad de la empresa, porque al final, perdida la visión inicial, Apple, digamos, los productos que la línea de productos que se fue desarrollando posteriormente, no exhibían esa pasión y ese compromiso con la estética, con la belleza, con el que Steve Jobs había diseñado, con lo que Steve Jobs había incorporado al diseño de productos de Apple. Ese tema también lo vamos a explorar en lo que va a ser la segunda parte de esta presentación sobre el Cineforum, que la voy a presentar como el cierre después de que haya sido evaluada. Otra lección fundamental es el costo personal. Fundar una empresa consume una enorme atención y esfuerzo. Se requiere de perseverancia para materializar la visión de la empresa. Y esto genera un enorme costo en términos de relaciones personales. Eso se puede ver en el caso de Steve Jobs, que además Steve Jobs en ese departamento realmente, digamos, no tuvo mucho éxito inicialmente. Francamente, fue una pésima pareja y un pésimo padre, porque estaba tan obsesionado con el desarrollo de su empresa que terminó por tratar de forma negligente otros aspectos de su vida personal, como la vida familiar y sus relaciones interpersonales. Por cierto, eso tiene un costo enorme. La idea no es, por supuesto, no les estoy invitando a tratar de forma negligente a sus familias o a sus relaciones, todo lo contrario. Lo que les estoy indicando con esto o advirtiendo es que una de las lecciones claves sobre el emprendimiento es que deben tomar previsiones. Si van a desarrollar una empresa, tienen que hacerle entender a sus seres queridos, a sus amigos, si tienen una pareja, si tienen, digamos, sus relaciones familiares, que hay un compromiso enorme de su parte que va a consumir la mayor parte de su tiempo, esfuerzo, energía y atención. Y eso requiere entonces que las personas que forman parte de su círculo íntimo entiendan entienda que esa poca disponibilidad de tiempo no es desprecio, no implica que les asignes poco valor a esas relaciones, sino que hay un propósito de vida y una meta personal que requiere una enorme atención y esfuerzo. Entonces, la idea de tomar previsiones es poder, digamos, alinear a su entorno personal en torno a lo que va a ser su propio sacrificio de tiempo y esfuerzo con la organización que van a crear. Con esto vamos a finalizar entonces la primera parte de nuestra presentación. Continuaremos después de que se cierre esta presentación Zoom, tendremos la segunda parte y con eso haremos un cierre. Y tendremos un descanso de 15 minutos para que les pueda permitir a ustedes poder ir al baño o tomar agua. Así que muchas gracias y tomaremos 15 minutos de descanso.